Vamos a basarnos en la palabra de Dios, Hechos 19, 11, 19 al 26. Donde estábamos leyendo ahí, el versículo clave de hoy es Hechos 19, 11, 26. Pero vamos a leer un poco su contexto. Y como ya les dimos lectura todos juntos, ahora lo voy a leer yo solamente y ustedes van a seguirlo. Puestos en pie por reverencia a la palabra del Señor, ¿cierto? Dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyeron gran número, se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía se agregaba al Señor. Fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Vamos a orar. Eterno Dios, Señor, te alabamos en esta hora porque tú eres bueno, nos permite llegar a tu casa de oración, Señor, y hemos llegado hasta aquí, Señor, para adorarte, para alabar tu nombre, Dios, Señor, y para darte las gracias por tus bondades sobre nuestras vidas, Dios, Señor. En esta hora me toca entregar tu palabra y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, Dios, en lo que he preparado, Señor, en lo que humanamente he podido hacer. Ahora tu Santo Espíritu haga la obra sobre esta palabra, Señor, tocando los corazones que tú quieras, Dios, y entregando a cada uno de nosotros, Señor, la porción que nos toca. Dios, ayúdame en esta mañana, Señor, y abre, Señor, el entendimiento, la atención, Señor, ponla de aquellos que están acá presentes, Padre, para que puedan, Dios, estar concentrados en tu palabra también, Dios, y podamos entender lo que tú quieres de nosotros en esta hora. En Cristo tu Hijo lo pido. Amén. Entonces, vamos a ver una proyección para ilustrarlo de esta mañana. ¿Y de qué vamos a hablar? Los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Entonces vamos a comenzar con una ilustración, con un pequeñito video. No es tan pequeño, pero sí es entretenido, es parte de nuestra historia. Es importante decir que, de acuerdo con la Constitución de 1833, en su artículo 5, la religión de la República de Chile era la católica y ninguna otra podía desarrollarse de manera pública. En 1865 se hace una reinterpretación de este artículo permitiendo la tolerancia de otros credos, pero circunscritos a recintos privados. En este contexto inicia su ministerio. Conocedor de la Iglesia Católica, Canon de Bonn comenzó a predicar contra los abusos y pecados de la Iglesia Romana. El resultado de este estilo beligerante hizo que comenzara a perder clientela en su negocio, más aún cuando los curas promovieran un boicot de sus feligresas. Las abajo firmantes, llevadas por el deseo de combatir la inicua propaganda que el sectario Canon de Bonn y sus feligreses hacen en nuestra católica ciudad, nos comprometemos a no favorecer con nuestras compras a dichos comerciantes. Por esta razón tuvo que marcharse de San Felipe, fue enviado a predicar a Concepción,
junto al misionero Julius Christian, y estando nuevamente bajo la supervisión de MacLean, pero su estilo confrontacional volvió a traer conflictos con la Iglesia Católica, por lo que la Iglesia Presbiteriana le quitó sus credenciales de predicador en 1881. En 1889, ya residiendo en Santiago, conoce al misionero metodista Ira Lafetra. Canut de Bon se puso a su disposición. El pastor en enero lo envía como evangelista a Coquimbo y La Serena. Así se convirtió en el primer pastor metodista local a tiempo completo, sostenido por el Santiago College, que era dirigido por Lafetra. A pesar de mantener el mismo estilo de confrontación con la religión dominante, que arrastraba polémicas y persecución, en la iglesia metodista, a diferencia de la presbiteriana, se entendía esto como inevitable si se quería alcanzar a los chilenos con la predicación, y si más aún se estaba pasando a llevar la restricción legal de mantener la fe solo en el ámbito privado. La conmoción que causaba su predicación rápidamente comenzó a llamar la atención de la prensa, que también acudió a la novedad del mensaje del predicador. Las conferencias se realizan 2 veces por semana en una casa privada. Las personas que van a ellas dispuestas a causar desórdenes interrumpen a cada paso al orador, escribía el Coquimbo el 29 de mayo de 1890. Con frecuencia, al regresar al hogar después del culto, Canut de Bon era seguido por amenazantes detractores y acompañado por sus seguidores. A través de los gritos acusadores y los argumentos de defensa, el debate religioso empezó a ocupar la calle. Así describía su ministerio en sus cartas. Por la mañana salgo todos los días a las 6 a.m. Hablo con todos los que encuentro en la calle. Ahora, algunas veces salgo acompañado, hablo en voz alta, como explicando al que tengo a mi lado. Algunos que vienen atrás oyéndome, a veces una cuadra, de modo que ahora predico por las calles también. Ya el cerco impuesto por la ley había sido corrido, y es que a lo largo de la historia, ese fue el modo en que el Evangelio de Jesús fue propagado. Si Pedro, Pablo, Lutero, Calvino se hubiesen limitado a lo que las leyes gobernantes decían, las buenas nuevas de salvación jamás se habrían diseminado por el mundo entero. En medio de todo el revuelo que causaba, los opositores a Canut comenzaron a utilizar el término canuto para referirse peyorativamente al predicador rebelde de Serena y Coquimbo, y luego comenzaron a aplicarlo a sus seguidores. Por entonces escribía Lafetra: todos los días no se oye otra cosa más que gritos, insultos, mofas. El grito más sonoro es: canuto ladrón, asesino masón, barbas de león. En todas las calles hay en las paredes mi nombre con apodos en gran escala. Le ponen a los perros, los caballos, burros y bueyes canuto. Y a todos los que asisten a nuestra iglesia los llaman canutos, y a las mujeres las canutas. A pesar de este clima tan adverso, donde muchas veces en su casa recibían lluvias de piedras y junto a su familia estuvieron expuestos al odio y la violencia más ruin, Canut no se doblegó y logró establecer la iglesia metodista en La Serena. Después de 3 años, fue trasladado a Concepción, donde continuó su predicación, cada vez más fuera del ámbito privado y desarrollándola al aire libre, principalmente en las estaciones del ferrocarril. El intenso ritmo de su actividad misionera, malas condiciones precarias y el clima desfavorable del Biobío afectó su salud, por lo que se decidió su traslado a Santiago, pero se agravó, muriendo el 9 de noviembre de 1896 a los 50 años. Fue sepultado en el patio de los disidentes del cementerio general, y aunque solo tuvo 9 años de ministerio, 3 como predicador presbiteriano y 6 como pastor metodista, su predicación fue, en sus propias palabras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poniendo siempre al Salvador delante de los hombres. Dejó el legado de su nombre para todos los evangélicos de Chile, principalmente aquellos que siguen su ejemplo, anunciando el mensaje de salvación por las calles, teniendo hoy nosotros la libertad de hacerlo sin temor, por los derechos que quienes sufrieron persecución conquistaron. Amén. No se enoje cuando le digan canuto, hermano. Pero hoy día nos dicen cristianos. Bueno,
Esta es una ilustración para encerrar un poco lo que es ser cristiano. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Ser canuto, como le decían al principio, ¿cierto? Y muchos años atrás, era ser seguidor de Canut. Eso era. Y eso no debe avergonzarnos, ni debe molestarnos. Al contrario, deberíamos sentirnos orgullosos de personas como estas, que en realidad dieron su vida por el Evangelio y dejaron todo, fueron, ¿cierto? Sufrieron las circunstancias del mal entorno de aquellos que no quieren que el Evangelio sea predicado. Entonces vamos a hablar acerca de qué es ser cristiano hoy día. Si podríamos decir ser cristiano, podríamos decir simplemente que seguidor de Jesús es ser seguidor de Jesús y me bajo. Pero vamos a ampliarlo un poquito más, ¿cierto? Todos sabemos que ser cristiano es ser seguidor de Jesús, pero vamos a ver su entorno, su origen y qué debemos ser hoy día también. Entonces, cuando hablamos del cristianismo como tal, el entorno de todo lo que es el capítulo 10 y el capítulo 11 de Hechos nos da el ambiente para entender cómo se formó este nombre llamado cristiano, o de dónde salió. Y cuando empezamos a ver aquí en la palabra de Dios, nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos... nosotros nos hacemos llamar aliancistas, ¿cierto? Cuando nos preguntan por ahí, pero ¿y usted de dónde? No, yo soy aliancista, ¿cierto? Muchos nos relacionan a la Alianza Cristiana Misionera. Pero, no sé, alguno dirá luterano, alguno dirá por ahí calvinista, y depende de dónde esté, es como el título que llevamos, ¿cierto? Por donde nos encontramos. A mí, por ejemplo, cuando chico me decían Luchito en el pasaje, porque me asociaban a mi abuelito Luchito. ¿Qué quiere decir esto? Que nos identifican con algo. Y nosotros como cristianos debiéramos identificarnos también con Cristo. Cuando alguien nos pueda decir, en realidad somos cristianos, no debiéramos molestarnos en ninguna manera. Al contrario, sentirnos orgullosos de serlo. Cristiano evangélico no hay ningún problema, ¿cierto? Eso es lo que somos. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, y para entender, como les decía, este tema, tenemos que ver el entorno del capítulo 10 y el capítulo 11 de Hechos. Y cuando hablamos en el capítulo 10, vamos a ver ahí, empezando a revisar lo que es el capítulo 10, vamos a ver que hay una historia que nos lleva a este entorno, que es donde Cornelio, ¿cierto?, tiene hay una relación con Pedro, y lo que hace en realidad Dios para formar todas estas cosas es que Cornelio tiene una visión y Pedro tiene otra visión, por otro lado. Y ambas visiones se juntan para que Pedro al final vaya a evangelizar a aquellos que no estaban siendo evangelizados. Cuando leíamos ahí en la palabra de Dios, en el capítulo 11, en el versículo 19, decía que no habían predicado a nadie más la palabra, sino solo a los judíos, porque el evangelio estaba siendo predicado solo a aquellos que eran los de Israel, nadie más, al pueblo de Dios, ¿cierto? Y no había sido extendido. Pero acá había una misión que Pedro tenía que cumplir, que era la de llevar el evangelio y hacer de esto ahora una norma, llevar el evangelio a los que no eran judíos. Y esta visión que se plantea ahí es justamente eso. Cuando hablamos del libro de los Hechos, hermanos, el escritor como tal del libro de los Hechos, que lo asociamos a Lucas, ¿cierto? En realidad lo identificamos muy bien a Lucas como el autor del libro de los Hechos, simplemente por la forma de expresarse en el libro de Lucas. Si vamos a ver el libro de Lucas, ahí en el capítulo 1 al 4, dice, y voy a dar lectura para que lo entendamos, dice: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia, escribístelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcan la verdad de las cosas
en las cuales ha sido enseñado. Cuando está hablando Lucas ahí, en Lucas justamente lo que él está diciendo, mira, todas estas cosas que nos han enseñado, los que las vieron y todo, las vamos a escribir. Y yo, Teófilo, te las estoy escribiendo a ti. Eso es Lucas, hablando directamente. Ahora vamos a ver Hechos 1.1. Cuando empieza a escribir Hechos 1.1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ese mismo Lucas, que ahora le dice, en este segundo tratado, le dice al mismo Teófilo, ya, le dice, ahora vamos a hablar otras cosas. Ya te hablé en el primer tratado, ahora voy a hacer el segundo. Eso es para que veamos en realidad que Lucas fue el escritor del libro de los Hechos. Es muy claro y la mayoría de hoy día todos los estudiosos de la Biblia lo entienden de esa forma. ¿Y quién era este Teófilo? En realidad, este Teófilo tiene se cree que puede haber sido una persona muy importante a la cual se le escribió, pero también el significado nos lleva a entender un poco también que podría ser otra cosa. El significado de Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios. ¿Ya? Entonces muchos dicen, esta carta podría haber sido escrita para todos nosotros. Y cuando dice, a ti te escribo, oh amado de Dios, no solo a Teófilo, sino que a toda la iglesia, a lo mejor en el futuro. Y se entiende también de esa forma. Así que hagamos la propia, como que Lucas la está escribiendo para nosotros, para que entendamos y conozcamos todas las cosas que dice ahí, que la palabra de Dios que se habían creado se habían sucedido desde el principio. Entonces, comenzamos en Hechos capítulo 10 con la conversión de los gentiles, y ahí Pedro va a predicar a Cornelio. Cornelio no era una persona judía, pero tenía la gracia, ¿cierto?, de que era una persona, dice la Biblia, pío y temeroso de Dios con toda su casa. Hechos capítulo 10, versículo 2. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre tenía en su corazón el deseo realmente de servir a Dios, de conocer al Dios verdadero. Y Dios, ahí se presenta una visión sobre él, sobre el ángel que mande a buscar a una persona que era Pedro, a un determinado lugar, a una casa, ¿cierto?, de un tal Simón Curtidor, ya que esa persona y ahí vivía, y que lo hicieran traer porque tenía que hablarles un mensaje. Entonces, aquí comienza la predicación a los no judíos. Pedro, por su parte, tiene otra visión, que es la visión donde Pedro ve, ¿cierto?, que baja una canasta con animales y el Espíritu le dice, Pedro, mata y come, y él dice, ninguna cosa inmunda ha entrado nunca en mi boca, no haré tal cosa. Y esto sucede por 3 veces. Y dice que ahí él entiende que debía hacerlo. Dice, no llames, Dios mismo, ¿cierto?, le dice, no llames a lo que Dios creó inmundo. Y Pedro comienza a entender un poco el mensaje. Luego ve que vienen estos... termina la visión de Pedro, y luego Pedro ve que vienen estas personas hacia él a buscarlo, y obviamente obedece al llamado, va al llamado, ¿cierto? Y ahí Pedro va y evangeliza a estas personas, a toda esta familia. Recordemos que Cornelio había reunido a todos los que eran esperando a Pedro para que Pedro evangelizara. Y Pedro les empieza a hablar, dice, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, cuando empezó a predicar y se dio cuenta de aquello que estaba logrando con aquellas personas. Y Pedro empieza a entender que el mandato de Dios era para todo aquel que cree, no solo para algunos como se pensaba al principio que era el pueblo escogido de Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 18, ahí ya vemos, dice, entonces oídas estas cosas, dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento Dios para vida eterna. Entonces ahí comienza el ministerio hacia los gentiles. Y luego, bueno, lo que leímos, ¿cierto? Justamente
en el 19 al 26, que es específicamente donde ahora esta noticia, digamos que el capítulo 10 nos cuenta la historia y el capítulo 11 nos vuelve a repetir la historia. Comienza hablando Pedro, ahora fue citado por la iglesia, al conocerse esta historia, vuelve la iglesia de Jerusalén, llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás predicando a gente que no es judía? Y la iglesia decide mandar a Bernabé a Antioquía. Esto sucede en ese lugar llamado Antioquía. Y dice que ahí los ciprios y los cirenenses predicaban solamente en Fenicia y en Cipro, pero este lugar era Antioquía, donde habían predicado en Ciprio, en Siria y en Antioquía, pero solamente a los judíos. Pero luego de esto, los ciprios y cirenenses, dice, empezaron en Antioquía a hablar a los griegos. Entonces, como empezaron a hablar a los griegos, la iglesia, se formó una iglesia ahí en Antioquía, y esta iglesia llegó a oídos también de la iglesia. Al final mandan a Bernabé a ver qué es lo que estaba pasando, cómo era posible que hubiera una iglesia que no era de judíos. Y lo que dice la historia acá en la palabra de Dios, dice que Bernabé, llegó a la iglesia, vio, dice, la gracia de Dios en aquel lugar. Qué hermoso eso en realidad. ¿Cómo debe haber sido? Porque yo me pregunto, si alguien entra acá, ¿verá la gracia de Dios? ¿Se demostrará la gracia de Dios cuando entra alguien aquí? Dios quiera que así sea. Dios quiera que pueda sentir algo, que el corazón le pueda vibrar con las cosas que hacemos. ¿Cierto? Que sienta que realmente esto es de Dios y no de hombres. Pero dice que la gracia de Dios se vio en ese lugar y se regocijó y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón del Señor. Bernabé no les dijo: oye, ustedes no pueden hacer esto. No, Bernabé al contrario, los exhortó a que permaneciesen en eso. Dice, y se regocijaron en aquello. Dice, porque este era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Dice, y después Bernabé partió y fue a buscar a Pablo de Tarso, a Tarso mismo, fue a buscar a Pablo y lo trajo, ¿cierto?, acá para que enseñaran a los hermanos de la iglesia de Antioquía. Estuvieron un año ahí enseñándoles y conversando, dice la palabra del Señor, y ahí esto fue explosión. Fue explosión y el Evangelio se predicó por todos lados. Eso nos habla también de una dedicación a las cosas del Señor, de aquellos hombres y de lo que lograron en aquel momento, en ese año de trabajo. Y luego de eso dice, y conversaron todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Se fijan ustedes? Ahí parte todo. ¿Y quiénes fueron llamados cristianos? Los discípulos, ¿cierto? Los discípulos fueron llamados cristianos. Entonces, los que seguían a este Jesús ahora fueron llamados cristianos. Ese es el entorno. Vamos a ver una hoja con el resumen de lo que hablamos. Perdón, esa ya. Hechos capítulo 10 nos habla, ¿cierto?, de Cornelio de la visión, llama a Pedro, Pedro ve el lienzo, ¿cierto? Dios le dice: no lo llames impuros. Pedro va a casa de Cornelio, predica el Evangelio, el Espíritu Santo desciende, los gentiles son bautizados, porque además, ahí dice Pedro, dice: no hay agua que impide que sea bautizado, y el Evangelio se abre para todos. Luego en el capítulo 11, en el capítulo 11 de Hechos, bien digo, Pedro vuelve a Jerusalén, es criticado, explica la visión, explica lo ocurrido con los gentiles y me adelanté aquí, ¿cierto? Y reconocen que Dios los acepta, la iglesia lo entiende, el Evangelio se expande, en Antioquía los gentiles creen, Bernabé y Pablo enseñan, y a lo que llegamos, que son llamados cristianos. Vamos a ir al segundo punto de la predicación, que es los nombres y características de los cristianos. Porque no siempre fueron cristianos los que se le llamaron cristianos.
ya sabemos un nombre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes eran? Eran los discípulos, ¿cierto? Bueno, Cristo es una palabra griega que viene, ¿cierto?, del Christos, que está relacionado al Mesías, ¿cierto? Y hay varias posturas respecto a esta palabra cristiana. Por ejemplo, el origen, algunos dicen, por ejemplo, que el origen de la palabra la pusieron los de Antioquía como un apodo despectivo, ya que acostumbraban a dar apodos en su entorno social a todos los que vivían. Era como decirles, como cuando a nosotros nos decían canutos y nos molestaba un poco, era como eso, tratando de, muchos lo asocian más a aquello, ¿ya? Y que la misma gente de Antioquía les dio el nombre a los cristianos. Lo otro dice que hay también una postura que dice que las autoridades romanas dieron como título, que está más asociado a su forma de escritura en latino, terminaba con el ianos, si pudiéramos traducirlo al español, como cesarianos, herodianos, y era usado como un término legal o un término administrativo, ¿ya? Entonces, que más se le asociaba, por lo mismo los romanos y todo el tema de los juicios y las búsquedas después de la persecución. Otra forma, otra postura es que esto fue interno de la iglesia, que los mismos cristianos, para identificarse entre ellos, se dieron el nombre y serviría para llevar el propósito real de Cristo, es decir, de predicar al Mesías, ¿ya? Y la última que aparece es que fue un origen divino. ¿Por qué? Porque fue dado por revelación espiritual. Algunos dicen porque cuando está escrito en el griego, en la palabra de Dios, en varios versículos, se utiliza la palabra cherematiazo, que alude a una revelación divina. Y también dentro de este contexto aparece esa palabra. Entonces algunos dicen, no, si esto fue revelación divina y Dios les dio el nombre. Pero cualquiera sea de estas posturas, hoy día somos cristianos. Ya está determinado, ¿cierto? Somos cristianos. Entonces, esas son algunas posturas. Esto nosotros lo vamos a ver, si buscamos la palabra cristianos en la palabra de Dios, lo vamos a ver solamente 3 veces en la palabra de Dios, como tal nombre. Primer nombre aparece acá, por primera vez en la palabra de Dios, donde lo vemos. Recuerden que dice que por primera vez fueron llamados cristianos. Luego lo vamos a buscar en Hechos capítulo 26, versículo 28. Hechos 26, 28. Dice, entonces dijo Agripa a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, ya era conocido el término y lo que involucraba ser cristiano, ¿cierto? El rey Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me persuades. ¿Qué es persuadir? Es convencer con argumentos. Por poco me convences de que yo sea cristiano. Le dice un rey a Pablo, imagínense. Y la otra parte en que aparece es en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16, la palabra cristiano, y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Entonces, ser cristiano también lleva consigo un padecimiento. Si alguno padece como cristiano, a veces predicamos que ser cristiano nos va a hacer la vida más linda. Tenemos ayuda de Dios sin duda, pero a veces también se nos torna difícil en algunas cosas, porque el cristianismo no es muy bien mirado por algunas gentes. Recordemos que hay una lucha espiritual entre lo divino y lo satánico, ¿cierto? Pero estas son las únicas 3 ocasiones que vamos a ver en la Biblia la palabra como tal, como palabra, digámoslo, escrita de esta forma. Pero también lo vamos a encontrar de otra forma, como se le llamaba, o cómo lo podemos encontrar en la Biblia de otras maneras el cristianismo. Como discípulos, ya lo vimos, ¿cierto? En Hechos 11:26. Dice que a los discípulos, a los seguidores se les llamaba cristianos. Los del camino. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2.
La palabra del Señor ahí también nos entrega un versículo, Hechos 9, 1 y 2. Dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, dice, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para si hallase a alguno hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Ahí está hablando de Pablo antes de ser cristiano, ¿cierto? Cuando él perseguía a los cristianos. Y dice, que él pidió permiso para ir a buscarlos a los de esta secta. En algunas otras versiones dice a los del camino. ¿Ya? Y Hechos 24:14, también los aparece acá, estos del camino. Hechos 24:14, dice: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Ahora el mismo Pablo está testificando acerca del camino. Ya había sido convertido, los del camino. ¿Ya? Otro nombre, nazarenos, Hechos 24:5, ahí mismo. Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial. Hablan acerca de Pablo y dicen, ¿cierto? Y levantador de sediciones contra todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos. Ahí nos viene a hablar también de los nazarenos. Y fíjense cómo se referían a Pablo como un hombre pestilencial, ¿cierto? Que infectaba, podríamos decir, que era, en ese aspecto era tratado. Y el último nombre, hermanos, ¿cierto? Como todavía nos tratamos hoy día. Hechos 1:15. Hechos 1:15. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Ya, estos son también los nombres a los cuales se les asignaba a aquellos cristianos de aquel tiempo. Y por último, hermanos, vamos a pasar al tercer punto ahora. Bueno, y todo esto de acá se encierra en que al final somos cristianos. Todo esto es ser cristiano. Y como último punto, hermanos, vamos a ver en realidad qué es ser cristiano. Porque a veces no se entiende qué es ser cristiano. ¿Qué nos dice la RAE respecto a aquello? La RAE es la Real Academia de la Lengua Española, ya el diccionario. Según la RAE, el diccionario dice, perteneciente o relativo a la religión de Cristo, que profesa la fe de Cristo, hermano o prójimo, persona o ser humano. Yo recuerdo, me llamó mucho la atención la última aseveración que hace ahí, porque en realidad yo cuando iba al campo, cuando chico, decían, y ese cristiano hizo tal cosa. Y yo decía, ¿qué tiene que ver con que sea, si no es... Claro, porque ellos dicen cualquier persona es un cristiano, en el campo lo asocian así. Entonces, cuando hablamos de cristiano, hermanos, tenemos que dejar bien claro qué es lo que es ser cristiano. Porque alguna gente cree que ser cristiano es ser una persona. Entonces, me recuerdo mucho una historia que vi en YouTube, estos reels que aparecen, de un niñito que lo estaban bautizando en Argentina. Y el sacerdote le dice al niño, ¿tú quieres ser cristiano? Y el niño dice, no, yo no quiero ser cristiano. Y la mamá por detrás le dice, sí. Y el cura de nuevo le dice, ¿tú quieres ser cristiano? No, no quiero ser cristiano. Y le dice, ¿pero por qué? Porque quiero ser porque quiero ser Messi, le dice. Entonces, ¿cómo se confunde el cristianismo? Y por eso, porque el niño estaba asociándolo al fútbol. Cristiano Ronaldo,
y él quería ser Messi. Entonces él no quería ser cristiano, quería ser Messi. Entonces es muy divertido, aparece en YouTube. Está grabado en vivo, es realidad. Entonces a veces se confunde ser cristiano. Pero ser cristiano como tal, vamos a ver qué no es ser cristiano. Porque a veces creemos que somos cristianos por ciertas cosas, pero también es bueno que no nos confundamos, ¿ya? Porque ser cristiano no es ir a la iglesia. Usted por estar aquí no es cristiano. No es cristiano. No es ser una buena persona, como muchos se confunden, ¿cierto? No, si siendo una buena persona yo me voy a ir al cielo. No es ser dadivoso. No es ayudar a todo el mundo, no es dar ofrenda, no es ir por el desvalido, tampoco eso lo hace cristiano. No es buscar la perfección, tampoco. Porque nada nos lleva a eso directamente a Dios, dice la palabra de Dios, no por obras que nosotros hayamos hecho, más por su misericordia, ¿cierto? Por fe. Ni tampoco es cumplir los mandamientos. ¿Recuerdan ustedes la historia del joven rico? El joven rico era un joven que había cumplido todos los mandamientos. Él dice, ¿qué debo hacer? Vamos a leer la historia aquí en Mateo 19, del 16 al 22. Dice, he aquí uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y dícele cuáles. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le respondió, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Lo había hecho todo. Era un joven perfecto. Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero aquí está la clave. Le dice, ven y sígueme. Eso es ser cristiano. Ven y sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era perfecto, pero no siguió a Jesús. Hacía todo. Entonces ser cristiano no se trata de hacer. Sí hay que hacer una sola cosa para ser cristiano, y es aceptar a Cristo en el corazón. Eso nos convierte en cristianos. Pero hacer para hacer no va a funcionar. Si yo quiero hacer para ser cristiano de otra forma que no sea aceptando a Cristo, no va a resultar. Porque la palabra de Dios solo nos muestra una forma para ser cristianos. Y es identificarnos con Cristo, seguir sus pasos, hacer lo que Él hizo como Él anduvo. Sin duda no somos perfectos tampoco, pero estamos tras sus pisadas. Entonces, hermanos, no nos confundamos y creamos que ser cristiano es hacer cosas, simplemente, porque nos volveríamos en fariseos y religiosos. Y dice que este joven se fue triste, porque no halló el gozo que él necesitaba en su vida. Si usted hace para ser cristiano, sería solamente un imitador. Se parecería a un cristiano, tendría una actitud de cristiano, pero sería un imitador, no un auténtico cristiano. El auténtico cristiano es el que ha aceptado a Cristo en su corazón y el que pone su vida a disposición del Señor. Y ahora le pertenecemos a Cristo y vivimos para Él. Eso es ser realmente un cristiano. Cuidado, hermanos, porque muchos podemos ser simplemente imitadores y debemos realmente recapacitar en ello. Entonces debemos creer y arrepentirnos. Esa es la clave de ser cristiano. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjea todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, ahí está la clave del cristianismo, seguir a Jesús. Porque cualquiera dice que pierde su vida, en el sentido de rendirnos delante de Cristo, dice, este realmente hallará la vida eterna y se volverá en un cristiano real. ¿Qué dice la definición ahora de cristiano del diccionario bíblico? La RAE puede decirnos muchas cosas, pero ¿qué dice el cristiano según Matthew Henry? ¿Qué es un partidario o un seguidor de Cristo? ¿Y qué es un nombre o título que nos honra al expresar que pertenecemos a Cristo? Debemos sentirnos orgullosos cuando nos digan canutos, cuando nos digan cristianos, honrados de ser parte de aquellos que han dado su vida por el Señor. Entonces, hermanos, esta es la definición real. Somos partidarios, somos seguidores, pero a la vez es un título que nos ha sido impuesto cuando aceptamos al Señor, porque pertenecemos a Dios y somos parte de la iglesia de Cristo. Eso es ser cristiano realmente. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y primera de Pedro 2:21 dice: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y eso es lo que debemos hacer, seguir a este Cristo que nos es maravilloso. Yo quiero decirle a todos aquellos que no han conocido al Señor, que su vida va a seguir, y usted va a pensar que tal vez que lo está haciendo bien, pero esa tristeza va a seguir, y se va a ir tal cual el joven rico, triste, porque no ha llenado, nada ha podido llenar eso que solamente Dios llena. El gozo lo pone el Señor. La iglesia dice, lo que leíamos ahí, se regocijaba en el Señor. Podemos no tener nada, hermanos, pero tenemos al Señor. Porque aún en los momentos más difíciles y tristes, aún así el Señor nos da paz. Y nos alegramos. Y es hermoso congregarnos, reunirnos, vernos con los hermanos. Eso llena el corazón también. Entonces, hermanos, que el gozo de Dios pueda llenar la vida de aquellos que no conocen al Señor. Y aquellos que no le han conocido realmente abran su corazón al Señor para ser llamados cristianos de verdad. No sea un imitador, porque así no va a llegar a la vida eterna. Muchos dirán en aquel día: Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no te conocimos. No lo conocieron. Entonces, identifiquémonos con Cristo, hermanos. Voy a invitar a la iglesia a que podamos entonar un cántico todos juntos para finalizar esta predicación. Quiero identificarme con Cristo. Y quienes no lo conocen, lo van a aprender en esta mañana. Quiero identificarme con Cristo, donde quiera que esté, para que el mundo conozca que Cristo es real y que es de verdad. Y
identificar. Otra vez. Quiero identificarme con Cristo. Donde quiera que sea, y ser para la gente al que venga por él. Y que el mundo conozca que Cristo es real y no solamente palabras. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Dios, si hay alguna persona, Señor, que estuviera acá, que ha entendido el mensaje, que tú toques su corazón, Señor, que abras su vida, Dios, para que pueda no ser un imitador, sino un hijo tuyo de verdad. Señor, si hay alguien acá, quiero invitar a que pueda levantar su mano, a que sea valiente, a que te conozca realmente, Dios, y a que entregue su vida para ti. Señor, si no lo hubieres, si alguien está mirando a través de las pantallas en unas futuras predicaciones, Señor, que puedan conocerte, te pedimos. Te damos gracias por ser tus hijos y porque somos cristianos. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén.